oportunidad vamos a llevar a cabo el cuarto módulo, que es el último, y con esto ya vamos a culminar todo lo que es la estructura de una investigación. En este módulo vamos a explicar la fase esencial de lo que es una investigación, es decir, la fase de la comprobación de hipótesis, que es muy sencilla, como ustedes lo van a notar a continuación, ¿no? Decíamos al inicio, y como manera preliminar, lo dijimos en el anterior módulo, que antes de iniciar una comprobación de hipótesis debemos hacer algunas precisiones. Decíamos en el anterior módulo, cuando nos encontramos en los enfoques de investigación, comprobación de hipótesis no se hace en investigación cualitativa, sino mixta. Es decir, en una investigación cualitativa, como lo hemos dicho anteriormente, en una investigación cualitativa se formula un problema y generalmente la hipótesis viene a ser las conclusiones. No se hace en estricto una comprobación de hipótesis, sino eso es lo que se arriba en las conclusiones. Como lo hemos explicado, ¿cuántas clases de investigación cualitativa hay? Tenemos una participativa, no participativa, y dentro de la no participativa, decíamos la participativa, por ejemplo, estudios de investigación cualitativa etnográfica, es decir, nosotros nos adentramos al mundo personalmente para ver e investigar qué es lo que está pasando, ¿no? Por ejemplo, si ustedes quieren hacer una investigación cómo es la vida dentro de un determinado penal, se adentran, piden permiso a la autorización y con agenda en mano empiezan a describir cómo es que, digamos, la vida dentro de unos talleres de educación, y empiezan a registrar los hechos, o cómo es la vida en los talleres de trabajo del centro penitenciario y ven cómo son los hechos. En una investigación cualitativa, como lo explicamos, no ingresa la parte estadística. No hay parte de análisis estadístico, chi cuadrado, no hay eso, no hay prueba de hipótesis. Es en esencia estudio, como su mismo nombre lo indica, investigación cualitativa, analiza las cualidades de un fenómeno, ¿no? Entonces, en una investigación cualitativa, la etnográfica, que es participativa, una persona se adentra y empieza a registrar hechos, ¿no? Si ustedes ven, por ejemplo, la película Avatar, como hemos dicho, la hipnosis es que en la película envían a un soldado para que se adentre al mundo de Avatar y pueda registrar cómo es la cultura, cómo viven sus creencias, para luego dar información, ¿no? a este régimen que quería ingresar a su mundo para obtener sus riquezas, ¿no? Esa es una investigación etnográfica participativa. Una persona se adentra al fenómeno, ¿no? Entonces, si alguien quisiera hacer, es válido que ustedes puedan hacer una investigación cualitativa, ¿no? La ciudad de los perros de Vargas Llosa, él mismo cómo vive y narra cómo es el mundo dentro del colegio Leoncio Prado, cómo es la cultura, cómo es la vida dentro de un cadete, la vida dentro del colegio experimentada por un cadete, ¿no? Las investigaciones etnográficas. Y hay unas investigaciones no participativas donde el investigador no participa, es decir, solamente puede ver, extraer información y acabar. Una investigación cualitativa no participativa por estudio de caso o casos se da cuando se analiza una o varias sentencias. Ya hay casos en Estados Unidos, por ejemplo, de la década del 70 se analiza el método socrático, ¿no? Es decir, en estos países cambian la monografía por los estudios de investigación, de análisis de casos, y la participación del alumno es, por ejemplo, yo soy docente en Derecho Penal, hoy día dicto la teoría del delito, pero en la siguiente clase les doy de manera anticipada una resolución de la Corte Suprema o una resolución internacional, la Corte Internacional, hablando de una atipicidad de un delito.
y explico y debatimos si por qué se da este caso, por qué no se aplica la teoría a este caso en concreto. Esos son investigaciones cualitativas. Entonces, de pronto, para un tema de maestría o para un tema de su investigación, analizan resoluciones judiciales y esas son investigaciones cualitativas, son válidas. Puede ser de una, digamos, más riguroso sería si se analizan varias sentencias, obviamente para extraer cuál es la ratio decidendi, el obiter dictum, de tal manera que a partir de ahí le pueden dar nuevos conocimientos científicos, ¿no? Decíamos también que en la investigación cuantitativa, a contrario de lo que dicen todos los textos de metodología, particularmente el mío, la que sostengo también en mi libro, que para mí, en mi opinión, investigación cuantitativa para la rama de la ciencia jurídica no existe. Existe investigación cuantitativa para la psicología, la economía, la contabilidad, para cualquier otra rama. Pero yo sostengo, al contrario de lo que dicen muchos libros de metodología, que investigación cuantitativa pura no hay. Pura no hay, porque en una investigación cuantitativa lo único que se analiza son números, son estadísticas. Entonces, de por sí solo la investigación cuantitativa no existe. Lo que sí existe es una investigación mixta. En la investigación mixta definitivamente sí encontramos, ¿no? Mezclamos, es decir, la investigación cualitativa con la mixta. Ahí sí con la cuantitativa. Esto se hace una investigación mixta y esto sí obviamente va a ser más riguroso científicamente. Porque de pronto, como a continuación lo vamos a ver, podemos empezar una investigación analizando casos y lo complementamos con encuestas, ¿no? Entrevistas, y hacemos más rica la investigación. Eso sí se podría dar y eso es lo que a continuación vamos a efectuar. Comprobación de hipótesis en investigaciones mixtas. Decíamos que en una investigación cualitativa de observación participativa, una persona se adentra a un mundo y recoge experiencias de otros lugares, ¿no? Como hemos referido en un centro penitenciario, ¿no? Decíamos también que en una investigación cualitativa no participativa podemos también hacer estudios de expedientes, de casos, ¿no? Para extraer los argumentos de los mismos, ¿no? En un enfoque cuantitativo utilizamos las herramientas, el campo de estadística para hacer prueba de hipótesis en una investigación cuantitativa, ¿sí? Por eso es que utilizamos esta parte estadística, ¿no? Utilizamos la regresión lineal, la correlación de Pearson, coeficiente de correlación de Pearson, prueba de T, análisis de varianza, el chi cuadrado, coeficientes de correlación, repito, propia de una investigación cuantitativa, pero que por sí sola no le sirve al derecho. Tiene que ir acompañado de una investigación cualitativa. Entonces, por ejemplo, para mayor ilustración, una investigación cualitativa, ustedes ven la vida en los talleres de trabajo de un centro penitenciario. Ustedes quieren hacer una investigación cómo es la vida en un centro, es una investigación cualitativa. Pero si yo quiero hacer una investigación cuantitativa, lo único que haré, ¿cuál es el nivel de ingreso económico en los talleres de un centro penitenciario? Lo único que quiero saber es cuánto dinero genera un taller de trabajo en un centro penitenciario. Entonces viene a ser una investigación cuantitativa. Esto el derecho no nos sirve de nada. Pero una investigación mixta sí. Podríamos estudiar los factores que permitirían elevar los ingresos económicos en los talleres de trabajo de un centro penitenciario, ¿no? Y claro, esa investigación es rica, sí, porque funciona para hacer programas de resocialización. Entonces ahí sí vendría a ser una investigación mixta y donde se utiliza un enfoque cuantitativo y un enfoque cualitativo. Ahora, para dar inicio a una investigación, a una comprobación de hipótesis, primero tenemos que hacer referencia a qué es la población, ¿no? Es decir, cuál es la unidad de análisis que nosotros vamos a utilizar, va a ser objeto de investigación. Una unidad de análisis puede ser
las resoluciones, porque las vamos a analizar, o pueden ser también personas, operadores jurídicos que vamos a encuestar, ¿no? Entonces, si nosotros vamos a hacer, por ejemplo, vamos a analizar resoluciones, puede ser las resoluciones que se hayan expedido en el Distrito Judicial de Loreto, por ejemplo. Todas las resoluciones sobre delito de peculado, sobre delito de robo agravado, y también de por sí, si queremos, de la Corte Suprema, ¿no? Ya vemos, toda la población vendría a ser, en este caso, todas las sentencias que se hayan expedido en un determinado año. Eso va a ser mi población. Y mi población en materia de encuestas o entrevistas pueden ser todos los fiscales del Distrito Fiscal de Loreto o todos los jueces del Distrito Judicial de Guapo, ¿no? Eso va a ser mi población en caso también yo quisiera hacer encuestas y entrevistas. ¿Qué es la muestra? Una investigación científica, obviamente, dentro de sus limitaciones es que no se va, obviamente, a analizar todas las sentencias, no se va a encuestar a todos los operadores, porque hay limitaciones en la investigación, ¿no? Entonces se recoge, en materia científica, se recoge lo que se llama una muestra, es decir, una porción de la población, ¿no? Hay muestras probabilísticas y no probabilísticas. Las muestras probabilísticas salen de ecuaciones que ya están dadas, que ustedes la pueden revisar en los libros de metodología, y salen de ecuaciones donde ustedes ponen la cantidad de número y ahí en una ecuación arroja la cantidad de muestras, ¿no? Esas muestras, esas operaciones estadísticas ya están, digamos, validadas en el campo científico. Pero la otra, y la que sugiero, que es más accesible, es una muestra no probabilística, llamada también muestra intencional. Es decir, que en esta muestra es el investigador quien elige la muestra a recoger. Y ahí obviamente hay criterios de inclusión y criterios de exclusión. Y una muestra no es otra cosa, por ejemplo, ustedes los fiscales cuando van a un supermercado y ven que hay una bandeja, hay una denuncia porque en un determinado supermercado están vendiendo pescado malogrado, ¿no? Hay un tema de delito contra la salud pública y ustedes ven toda una bandeja de pescados, ¿qué es lo que hacen? Agarran una muestra. ¿Y cuál? De pronto, criterio de inclusión, o sea, ¿qué muestra va a ser recogida? La que consideren que está más deteriorada. Y en unos operadores jurídicos, de pronto, si tienen en el distrito fiscal 100 fiscales entre adjuntos provinciales y provinciales, ustedes pueden tomar una muestra de un 10%, 10, y el criterio de inclusión puede ser que sean de pronto titulares, ¿no? Que ejerzan el cargo titular, y eso es una muestra. Tenemos muestra probabilística, no probabilística, criterios de inclusión, exclusión. Por ejemplo, si ustedes van a analizar los delitos de violación, análisis de resoluciones judiciales, y hay de pronto 20 sentencias de la Corte Superior, toman una muestra de 5 o 10, y como criterio de inclusión sería pues la que tengan acceso, ¿no? Porque a veces hay un problema de el acceso para conseguir las resoluciones, ¿no? Y cuando la muestra son pocas, se toma, cuando la población es poca, se toma la muestra censal, es decir, la muestra viene a ser, coincide con la población debido a su escasa cantidad, ¿no? Y acá va la comprobación de hipótesis, es decir, como dijimos en el módulo anterior, la hipótesis es importante porque guía la investigación. De pronto, la hipótesis, la cual sugerimos que debe ser la respuesta al problema que se enfoca, va a ser sometida a comprobación, y vamos a ver en esta pauta cómo se hace una investigación, una comprobación, ¿no? A través de la comprobación va a quedar demostrada que la hipótesis postulada ha recibido respaldo empírico en la realidad, ¿no? Sea a través
del análisis de jurisprudencia o entrevistas o encuestas al respecto, ¿no? Y acá aplicamos un caso. En el módulo anterior dijimos que hubo un caso, un recurso de nulidad de Huancavelica, que la Corte Suprema archivó un caso, absolvió a un funcionario, un abogado que trabaja en la Universidad de Huancavelica, que utilizó 4 hojas de la institución para su uso personal. Este funcionario fue denunciado en primera y segunda instancia, fue condenado y llega a la Corte Suprema, y la Corte Suprema, aplicando el principio de mínima intervención, ¿no?, derecho penal como última ratio, sostuvo que si hay otros mecanismos de control social, y atendiendo que el tema de lesividad, ¿no?, que había una exigua lesividad, una poca lesividad, entonces correspondía archivar la causa, ¿no? Por eso es que decíamos que a partir de ahí, ¿por qué no el delito especulado tenga cláusulas cuantitativas, ¿no? Porque de pronto, ¿quién no utilizaba una hoja o 2 hojas para uso personal, para hacer un plan de tesis a manera personal? Entonces imagínense, habría un problema en todo el Perú. Entonces a partir de ahí corresponde de pronto hacer una propuesta legislativa, y vamos a hacer un problema y vamos a hacer una comprobación de hipótesis teniendo este problema como ejemplo, ¿no? Yo planteo así: ¿en qué casos carecerá de reproche penal el delito especulado? Tomando como referencia este recurso de nulidad de Huancavelica, ¿no? ¿En qué casos? Voy a investigar en qué casos, porque pues, no en todos los casos funciona. La hipótesis que yo plantearía sería la siguiente: si existe mínima afectación al bien jurídico, entonces el delito de peculado carecerá de reproche penal. ¿Qué quiero decir acá? Que si hay una mínima afectación, entonces no debería estar reprochado penalmente el delito peculado. Puedo estar en lo cierto, puedo no estar en lo cierto, solamente una investigación me ayudará a decir eso. Entonces planteo lo siguiente: variable independiente X, mínima afectación, variable dependiente Y, carecerá de reproche penal. ¿Cómo mido la mínima afectación? Acá van los indicadores. Puedo poner uso de bienes de valor insignificante, apropiaciones de bienes de valor insignificante, bienes de valor que fueron repuestos en su integridad, bienes en estado depreciados. ¿Recuerdan ustedes, y está colgado en la web, creo que lo dije, el doctor Fidel Rojas Vargas tuvo una ponencia y en la cual él refiere haber patrocinado a un fiscal que fue denunciado por utilizar el vehículo oficial para un tema personal? Se le aperturó denuncia, se formalizó la denuncia, y el doctor Fidel hace referencia a que él fue su abogado y le dijo al jurado, ¿no?, ¿cuánto cuesta la gasolina del tramo de 5 cuadras? X soles, ¿no? Y eso obviamente no justificaba, porque hay el daño patrimonial es mínimo, pero en estricta, digamos, fórmula técnica se ha cometido un delito especulado. Sin embargo, refiere, no tengo la resolución, refiere que esa sala lo absolvió el fiscal por ese hecho. Eso, miren, un claro ejemplo en armonía en este recurso de nulidad que también absolvió por las 4 hojas, ¿no? Por eso digo, a partir de estos hechos, ¿por qué no reformular el tipo penal de peculado, ¿no? Entonces yo pongo como estos indicadores: carecerá de reproche penal, desmerecimiento de la pena, es decir, puedo proponer de que no debe tener ningún tipo de pena, o puedo desmerecer la pena en cuanto se acredite que hay una sanción administrativa, es decir, yo soy juez y antes de condenarlo me ponen de conocimiento que a este funcionario ya lo han inhabilitado. Entonces, si hay inhabilitación, ¿qué sentido tiene, ¿no? O por ejemplo, pongo desmerecimiento de la pena privativa de libertad, ¿no? Porque considero
que, bueno, lo puedo multar, lo puedo inhabilitar, pero ya la pena privativa de libertad, ¿ya para qué? ¿No? Y este tipo, fíjense, trae a colación muchas cosas, ¿no? Porque estas cláusulas cuantitativas, o que deberían de tener, digamos, mínima lesividad, si ustedes revisan también el delito de cohecho, los llamados cohechitos, han habido oportunidades, y ustedes han podido cómo han pedido prisión preventiva a un fiscal, a un policía por recibir 5 soles, y el policía está, caso real, y el policía está con prisión preventiva, preso, y acaba la reflexión, ¿no? Administrativamente, por recibir 5 soles, ese policía ya es destituido, ¿no? Se le invita al retiro, nunca más va a ejercer su función en la policía. Y a eso yo me pregunto, ¿y sobre eso privado de su libertad? Entonces, no es que contraviene un fin resocializador de la pena, porque ya la pena como retribución en sí ya ha sido dejada hace muchos años, ¿no? Efectivamente hay una desproporción ahí, ¿no? Entonces, a partir de ahí uno evalúa, bueno, debería, no digo que se despenalice, ¿no? Descriminalice, sino que de pronto sacarle la pena privativa de libertad cuando la lesión es mínima, ¿no? Pero bueno, lo dejo en una investigación. Entonces, acá vemos que hay 4 indicadores: variable independiente, variable dependiente, 3. ¿Recuerdan en la clase anterior sobre el caso de violencia familiar? Hacemos nuestra guía de análisis y vamos a empezar y analizamos esos expedientes. Por ejemplo, si tuviéramos a la mano el expediente que hace el doctor Fidel Rojas del caso del fiscal que utilizó la movilidad oficial, haríamos un análisis, ponemos los hechos y de pronto ubicaríamos acá, ¿no? Bienes, uso de bienes de valor insignificante, ¿no? Dependiendo del caso pondríamos una X, ¿no? Igualito, ¿no? Señale en la parte resolutiva, hubo desmerecimiento de pena o desmerecimiento de la pena en tanto se acredita una sanción administrativa, ¿no? O desmerecimiento de pena privativa de libertad. Si uno va a salir, uno va a analizar 10 resoluciones, de pronto ahí verificaría cuál ha sido el indicador donde se ha marcado más, digamos, ese tema, ¿no? Si a través del análisis de resolución, es decir, estamos utilizando en primera instancia el análisis de resolución para hacer la comprobación de hipótesis, acá vamos a reforzarlos con las encuestas. ¿Y cuál encuesta sería? Aplicamos escala Likert, como hemos enseñado en la clase anterior, ¿no? Totalmente de acuerdo, ni de acuerdo, ni desacuerdo, y acá las preguntas, ¿no? En el delito de peculado ante el uso de bienes de valor insignificantes corresponderá el desmerecimiento de la pena. Como enseñamos en la anterior clase, hacemos cruzamientos de las variables, ¿no? Recuerden ustedes que en el tema de violencia familiar, ¿cómo se cruzaron? Igualito, acá cruzó esto con esto, esto con esto, esto con esto, esto con esto, con esto, igualito. Acá obtengo 12 preguntas, ¿no? Para la encuesta. Y obviamente la unidad de análisis pueden ser los jueces, los fiscales, los abogados especialistas en derecho penal, y a partir de ahí aplicaremos, vamos a obtener cuál es la posición, cuál es la tendencia del operador jurídico respecto a que si considera que para los delitos de peculado debería existir una mínima lesividad, ¿no? Y es así donde ponemos escala Likert, como hemos mencionado, ¿no? Totalmente en desacuerdo, ni de acuerdo, ni en desacuerdo, de acuerdo, totalmente en desacuerdo. Miren la escala, 5, 4, 3, 2, 1. En este gráfico
Se ve cómo se plasma la intensidad de una pregunta, de una posición respecto a una encuesta, ¿no? De acá abajo. Por ejemplo, si hemos encuestado 5 fiscales, 5 jueces, hay 10 encuestados. Imaginemos que el primer encuestado esté totalmente de acuerdo, ponemos 5, de acuerdo 4, ni de acuerdo ni en desacuerdo 3, igualmente acá, 5, 4, 1, 2. ¿Cuál es el resultado? Lo que hacemos es, vamos a sumar total 38 encuestados. Entonces, este 38, el valor de todo, lo dividimos entre 10. ¿Y por qué 10? Porque 10 son los encuestados. ¿Cuál es el resultado? 3.8. Y si ustedes ven acá, 3.8 está en el área de acuerdo. ¿Cuál va a ser la conclusión? Que los operadores jurídicos están de acuerdo que debería de despenalizarse o carecer de reproche penal el delito de peculado cuando la afectación sea mínima. Es decir, aparte de utilizar la técnica del análisis en la cual hemos analizado resoluciones, por ejemplo, hemos analizado la resolución del recurso de nulidad de las 4 hojas, hemos analizado la que hemos hecho referencia del caso del fiscal que utilizó la movilidad, y vemos que hay valor insignificante, entonces ahí podemos decir, bueno, analizando las resoluciones judiciales, acompañando esto por encuestas, entrevistas, a esto si gustan le pueden sumar, recuerden que la encuesta son preguntas cerradas, ¿está de acuerdo? No está de acuerdo. Pero la entrevista son preguntas abiertas. A esto si gustan le pueden formular una entrevista con un presidente de una sala penal, un juez superior, un juez supremo, un fiscal supremo, ¿no? O fiscales, y obviamente las preguntas van a ser en torno a esto, a los indicadores. Las preguntas que ustedes hagan en una entrevista con preguntas abiertas también tienen que girar en torno a los investigadores. Le preguntarán, por ejemplo, a un juez supremo o un juez superior si considera que en el delito de peculado, cuando hay uso de bien de valor, un valor insignificante, corresponde el desperecimiento de la pena o de la pena. Entonces ahí el juez superior o el fiscal superior o el juez supremo, ¿no? o juristas connotados le podrán decir sí, cuál es la posición, considera que se debería de despenalizar hasta cierto monto, hasta una UIT, media UIT, de pronto le dirá que considera que debería mantenerse firme, pero de pronto quitarle la pena privativa de libertad. Entonces todas esas preguntas de la entrevista que giran en torno a los indicadores van a reforzar sus conclusiones. ¿Cuál va a ser? Y en esta parte, con esta parte terminamos. ¿Y qué se va a consignar en las conclusiones? Obviamente el fruto de la medición de los indicadores. El fruto de la medición de los indicadores. Si la mayoría del análisis de resoluciones se dice que en todos los casos se debería despenalizar cuando hay el valor es insignificante, entonces ya tenemos una primera parte de que todos están de acuerdo con eso. Y si la mayoría del análisis de resolución se dice que se le debe de absolver porque está acreditada ya una sanción administrativa, eso también sirve para el análisis de la conclusión. Porque en las conclusiones se consignan todos los resultados que se han obtenido justamente del análisis o de la encuesta o de la entrevista. Y todo eso se va a plasmar en la conclusión. ¿Por qué? Porque al consignarse toda esa conclusión, se va a consignar el resultado. Aquí en esta parte, en las conclusiones, vamos a hacer uso de nuestro marco teórico. Porque como dijimos en la cápsula anterior, el marco teórico sirve para sustentar y respaldar nuestra posición. ¿Cuál va a ser la conclusión? De pronto vamos a poner que consideramos que
vamos a proponer, de pronto proponer una propuesta de ley referenda de que de pronto, hasta en los casos que exista, si el valor es de menos de una UIT o media UIT, no es que se despenalice, pero sí de pronto suprimirle la pena privativa de libertad. Muy bien. ¿Y al amparo de qué principio? De pronto ahí hacemos del principio del minimalismo penal de Ferraioli, del principio de proporcionalidad de la pena, ¿no? Del principio de lesividad, del principio del derecho penal como última ratio, que va a ser nuestro marco teórico y que nos va a servir para sustentar nuestras conclusiones. Que esos resultados armonizan con esas bases teóricas. Y a partir de ahí, en la recomendación, lo que vamos a postular es una propuesta ley referenda, sea un acuerdo plenario o sea una modificación a la norma. Es decir, de acuerdo a los resultados, podemos proponer que la regulación del tipo penal en el delito de peculado contengan cláusulas cuantitativas para que de alguna forma o se despenaliza o descriminaliza o solamente se le suprime la pena privativa de libertad. Entonces, en las recomendaciones es donde se van a proponer, repito, el acuerdo plenario o la propuesta legislativa. Como dije anteriormente, el fiscal de la Nación que tiene iniciativa legislativa, lo ideal sería que haga una propuesta legislativa respaldada en una investigación científica, y que mejor hecha por un fiscal, ¿no? Por un magistrado. Con esto esperemos, entonces ya la parte de la conclusión, y si hemos analizado, como verán, hemos planteado un problema, hemos formulado una hipótesis, hemos diseñado el experimento, la comprobación, si las hipótesis están comprobadas, y acá salen las leyes y las teorías. De acá sale nuestra propuesta de leyes, ¿no? De acá decimos que hemos comprobado del análisis de resoluciones y de las encuestas y de las entrevistas que deberían estar estipuladas cláusulas cuantitativas. Y como dije anteriormente, solamente una investigación permite cuestionar, permite contradecir posturas teóricas, ¿no? ¿Por qué no a partir de ello, si el delito de hurto tiene cláusulas cuantitativas, ¿por qué no lo tiene una apropiación ilícita? ¿Por qué no lo tiene una estafa? Si alguien me sustrae, no sé, mi llavero que está a 2 soles, me lo quita con engaño, estafa, yo tendría que denunciar a la fiscalía. Oiga, pero es 2 soles, sí pues, pero hay estafa, pero la estafa no tiene cláusulas cuantitativas, que debería, obviamente que debería, ¿no? Apropiaciones ilícitas, yo le entrego mi lapicero a una persona con cargo que me lo devuelva, y si no me lo devuelve, bueno, el lapicero costará 100 soles, y si no me lo devuelve tengo que ir a la fiscalía a denunciarlo por apropiación ilícita. Libramientos indebidos de poca cuantía, ¿no? De 10 soles, cheques de 30. Y si ustedes analizan eso, carga el aparato, digamos, en materia fiscal. De pronto, no pido que se descriminalice, pero de pronto que vaya pues a un juzgado de paz, letrado, donde de pronto ahí hay una audiencia única y la tutela jurisdiccional efectiva va a ser más célere, ¿no? Entonces, hoy en día que atravesamos, y con esto termino, hoy en día que atravesamos mucha problemática en la realidad, en nuestra realidad, vemos día a día cómo hay disputas, problemas que se dan, el tema, como hemos referido, creo, el tema del caso de Toledo, la prisión preventiva. Como ustedes sabrán, el Código Procesal Penal regula la prueba ilícita, el Código Procesal Penal regula los medios impugnatorios, y si ustedes advierten del tenor de esos artículos, dice que si el impugnante no precisa los errores de hecho o de derecho, se declarará inadmisible. Pero si ustedes notan, esa inadmisibilidad no es la misma de un proceso civil que te dan 3 días para subsanar. No, tiene efectos de improcedencia.
Y es lo que pasó en el caso de Toledo, ¿no? Nosotros hemos visto cómo han televisado la prisión preventiva del expresidente Ollanta en primera y en segunda instancia. Pero el de Toledo no. ¿Y por qué no? Porque su abogado, Heriberto Benítez, presentó el recurso y omitió precisar errores de derecho. Y el juez, aplicando la ley, a una cultura positivista, aplicando la ley, declaró inadmisible. Cuando va a sala, como ustedes saben, la sala confirmó el fallo y declarando inadmisible, en una postura positivista del juez. Y si ustedes advierten, nosotros tenemos en la Constitución el derecho constitucional a la doble instancia. Entonces, de pronto, esta norma, así como está regulada, viola este derecho, ¿no? Porque decíamos que en una posición, ahora como está el neoconstitucionalismo, todas las normas infraconstitucionales se tienen que interpretar a la luz de la Constitución. Fácil hubiese sido que este juez, en aplicación de esta posición y en la prevalencia de estos derechos fundamentales, aplique control difuso, prevalezca y conceda el paso, aunque sea de un día, para subsanar, que es lo que sería correcto. Entonces, a partir de ahí, ustedes podrían hacer una investigación en el sentido de que se pueda proponer una modificatoria a esta norma, porque atenta el derecho, no solamente al imputado, al fiscal de pronto que omitió precisar el error de hecho, ya no le concede el derecho a impugnar. Entonces, si alguien quisiera hacer una investigación sobre eso, ¿cuál sería su base epistemológica? Como lo hemos narrado en la primera sesión, sería el garantismo procesal del profesor Luigi Ferrajoli, ¿no? Que sostiene que las normas procesales tienen que el código procesal o el proceso tiene que obligar todas las garantías procesales al imputado para que pueda ejercer su derecho. Hay mil cosas que investigar, hay muchos problemas que solucionar, y a través de la investigación, de las herramientas que hemos dado, las pautas acá, es el único medio para solucionar, para mirar hacia adelante, ¿no? Para tratar de solucionar los problemas que nos aquejan a la ciudadanía. Y qué mejor que ustedes, que están en el campo, para darle solución a este problema. Por nuestra parte, les agradezco a ustedes por haber participado, tener la paciencia de verme, y también agradecer a la escuela del Ministerio Público por la convocatoria. Muchas gracias, que tengan éxito siempre, y espero que ustedes puedan trascender, y qué mejor como una investigación. Éxito siempre. Muchas gracias.